Buenas tardes. El trabajo que ha mencionado la moderadora es el que ha sido realizado en el Grupo de Óptica Atmosférica de la Universidad de Valladolid y responde un poco a un análisis de datos, tanto de datos obtenidos por satélite como de estaciones que están ubicadas, in situ me refiero, que están ubicadas tanto en el Ártico como en la Antártida. Esa foto que está en pantalla es una foto que, como está tomada en la base de Marambio, de la que luego hablaré, que está muy cerca del Círculo Polar Antártico y además muy próxima al solsticio de verano, pues no se sabe si es un amanecer o un atardecer porque el sol sale por donde se esconde. Así que esas son las circunstancias que se dan en este interesante lugar. Bueno, el desarrollo de la ponencia es daros una breve introducción relacionando un poco las fuentes de aerosoles también con los efectos radiativos tan importantes en el estudio del clima. Luego mostrar que hemos hecho una caracterización global, a nivel global, tanto en el Ártico como en la Antártida, y luego centrarnos en la identificación de eventos de aerosoles. Concretamente va a ser relacionando con los grandes incendios forestales que hubo en Australia en el año 2020 y que han sido detectados en la Antártida por transporte y por dinámica atmosférica y finalmente las conclusiones. Bueno, muy rápidamente, las fuentes de aerosoles son, yo creo que bastante bien conocidas. Digamos, la fuente más importante son la que viene de aerosoles de tipo desértico, que procede de regiones semiáridas, que no olvidemos que ocupan las regiones áridas y semiáridas pues un tercio de lo que es la superficie terrestre del planeta y además son la principal fuente de aerosoles. Estos aerosoles hacen una incursión debido a la dinámica atmosférica y se van depositando fundamentalmente por deposición húmeda o por gravedad. Por eso, cuando se detectan eventos, como el que mencionaré al final, pues lo que terminamos detectando son partículas mucho más pequeñas porque las grandes han sido, digamos, barridas de la atmósfera por efecto, digamos, por la gravedad, claro. Otra fuente muy importante que hablaremos aquí va a ser los propios incendios forestales. Hay dos tipos de aerosoles derivados del carbono, lo que es el carbono elemental, denominado black carbon, que es tremendamente importante porque además es uno de los componentes que más importancia tiene en la absorción de la radiación, sobre todo en estudios climáticos. El resto de los aerosoles tienen más importancia en el estudio de la reflexión atmosférica. Son partículas mucho más pequeñas y también van a tener, sobre todo cuando proceden de incendios muy intensos, como el que mencionaré aquí, pues también, debido al transporte atmosférico, terminan llegando a distancias tremendamente grandes. ¿Cuándo se produce eso? Pues cuando los incendios generan un tipo de nubes que se llaman los pirocumulonimbos, es decir, el proceso de formación de este tipo de nubes es parecido al que se forman por convección, por calentamiento del terreno, al que se forma un cumulonimbo normal. Lo que ocurre es que el calor proviene de los propios incendios. Esa imagen que veis en pantalla son algunas nubes de tormenta que se están generando en la Pampa argentina, pero ahí se ve el incendio central, que eso es un pirocumulonimbos. Estos nubes con mucha intensidad y mucha energía inyectan aerosoles a la atmósfera de una manera similar a como lo hacen también las erupciones volcánicas. No producen precipitación apenas, pero sí tienen la fuerza suficiente como para inyectar en la estratosfera y tener un impacto a nivel global. Y la otra fuente pues son los bien conocidos volcanes, sobre todo cuando son erupciones muy importantes. Me acompaña mi colega Juan Carlos Antuña, que es más especialista en temas de volcanes, y si alguien está interesado, pues le remito a que luego pueda hablar con él de este tema. ¿Por qué importan el estudio de los aerosoles atmosféricos? Fundamentalmente por el efecto radiativo que tienen que tener. Conocemos ya el forzamiento radiativo como ese cambio instantáneo que se produce en el balance de flujo entrante y flujo saliente y que se mide en vatios por metro cuadrado. Me gusta mucho esta gráfica que, a pesar de ser del informe del IPCC del 2001, no ha perdido en absoluto actualidad. Muestra en el eje de abscisas el conocimiento de diferentes componentes atmosféricos y en el eje de ordenadas el forzamiento radiativo que producen, es decir, de enfriamiento o de calentamiento. Fijaros cómo hay gases, obviamente los de efecto invernadero son muy bien conocidos, por eso están en la parte izquierda, y son muy bien conocidos que producen calentamiento. En este sentido, los aerosoles es un componente que
A veces produce calentamiento, porque el black carbon sobre todo tiene un efecto de absorción y calienta la atmósfera. Las más de las veces producen un efecto de reflexión y hay una tercera interacción tremendamente importante que es cuando actúan como núcleos de condensación en su interacción con las nubes, que a su vez las nubes también aumentan la reflexión, pero también el vapor de agua, como todos sabemos, es el mayor gas de efecto invernadero. Es decir, el efecto de los aerosoles es tremendamente importante para el estudio del clima. Bueno, esta es una gráfica complementaria. Aparece el forzamiento radiativo desde 1850 hasta el año 2000. Pertenece al estudio del AR5, del Panel Intergubernamental para la Lucha contra el Cambio Climático, que ahora se está actualizando, como sabéis, al AR7. Pero bueno, también cualitativamente puede ser comentado sin perder actualidad. El black carbon, la gráfica en rojo, es el que produce un forzamiento radiativo positivo. También el black carbon, ese BC sobre la nieve, produce también calentamiento, a diferencia de los sulfatos o los aerosoles de tipo nitrato que producen forzamiento radiativo negativo. Ese es el balance total. Y como digo, pues es importante sobre todo los de las emisiones de incendios forestales porque tienen papel importante como núcleos de condensación. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es hacer un estudio global de zonas árticas y zonas antárticas. Hemos utilizado para este trabajo concretamente el producto de MODIS, sobre todo en los datos del satélite Aqua, y hemos utilizado la colección 6, que es la que mayor resolución espacial tiene. Casi toda la comunidad científica estaba utilizando la colección anterior de 10 kilómetros de resolución y a partir de la publicación de la colección 6 de 3 kilómetros, pues permite tener una mucha mayor resolución. Hemos tomado datos desde desde el inicio de MODIS hasta el año 2006 en una serie que, bueno, pues esto supone pues casi 1 tera de datos, sobre todo porque vamos a estudiar, estos datos en las zonas polares, que es donde siempre confluyen todas las órbitas y hay muchísimas imágenes disponibles. Nos hemos centrado en una estación en el Ártico, Ny-Ålesund, que está en la isla de Svalbard, es la que aparece ahí en el mapa. Nos hemos centrado también, y luego veremos cuando veamos la identificación de eventos, en la base de Marambio, que está en la península antártica, como veis ahí, y por comparar, pues hemos utilizado una estación que también tenemos, lógicamente, en Valladolid, ¿no? En el centro de Castilla y León. Hay que decir que estas estaciones están operadas por nuestro grupo, por el grupo de óptica atmosférica de la Universidad de Valladolid, que además de actuar como uno de los puntos de calibración oficial de la NASA, de la red Aeronet, pues también lleva y gestiona estas estaciones de aerosoles. Bueno, sobre ellas hemos aplicado un procesamiento de transformada de Fourier para obtener armónicos, no me voy a detener en esto, y sobre todo hemos descompuesto toda la serie por armónicos y lo que nos interesa es encontrar cuál es la periodicidad que se da en estos determinados lugares y sobre todo la fase, es decir, cuándo se dan los máximos y cuándo se dan los mínimos. Por ejemplo, resulta bastante fácil de analizar en principio lo que ocurriría en un punto central de lo que es la península ibérica, ¿no? En el centro de Castilla y León, donde la periodicidad fundamental corresponde a un año, es decir, tiene una influencia totalmente climatológica y estacional. No es extraño que esto ocurra así. De hecho, los siguientes picos de periodicidad ya son prácticamente irrelevantes, ¿no? El de 6 meses, que es múltiplo o submúltiplo, mejor dicho, del de 1 año, y el de 4 meses. Es interesante ver la fase, es decir, se obtienen los... Estamos analizando, por cierto, el espesor óptico de aerosoles, es decir, el parámetro de turbiedad más conocido dentro de los aerosoles. Entonces tenemos ahí los máximos, sobre todo en primavera, entrando en verano, y esta es en la gráfica azul. Sería la que corresponde a representar la serie solo utilizando el armónico de 1 año y el de 6 meses, simplemente para ver cuál es la fase de la periodicidad. Y en el color naranja, digamos, es el dato original de la serie de datos MODIS. Hemos hecho lo mismo también en Ny-Ålesund, donde la situación cambia completamente. Vuelve de nuevo a producirse el pico de 1 año como periodicidad fundamental, por efectos estacionales, pero también empiezan a aparecer otros picos que están más relacionados con el transporte atmosférico, como es el caso de la periodicidad marcada de 8 meses y de 6 meses. Incluso lo de 4 meses es relevante comparado con lo que ocurriría con un punto central de la península ibérica. ¿De acuerdo? Aquí hay otros aspectos relacionados, sobre todo cuando hablamos de aerosoles estratosféricos, incluso con el ciclo cuasi bianual, digamos, del transporte en la estratosfera. Y en el caso de la Antártida,
pues también difiere del caso de Valladolid, por ejemplo, pero también incluso difiere del caso ártico. No es lo mismo la Antártida que el Ártico. Vemos marcado también la periodicidad de un año en ese espesor óptico de aerosoles, pero aparecen otros picos como el de 9,5 meses o el de 6 meses con cierta relevancia. Esto sirve un poco para ver cuál es, digamos, la variabilidad. No es de extrañar que esto ocurra, sobre todo, y he mencionado varias veces digamos, la dinámica atmosférica, porque esto es digamos, una animación de lo que está ocurriendo. Estos son imágenes del BIRS, del sensor BIRS, del Suomi, que es muy parecido, tiene unas bandas muy parecidas a las de MODIS, y con ello se ve, lógicamente, ese transporte. Fijaros cómo el transporte es de oeste a este, y que va a ser importante, sobre todo, cuando hablemos luego de los incendios. Ya que estamos aquí, sí que, sobre todo a los que estéis interesados o estéis trabajando en temas de aerosoles, es muy interesante el producto de aerosoles también del BIRS, a bordo del Suomi. Yo recomiendo que se utilice. Sí que es verdad que existen algunas diferencias. Hay algunas diferencias, pero he señalado de manera muy breve algunas muy rápidas. El sensor BIRS tiene un SWAT mayor que el MODIS y además corregido, no tiene el efecto del Bouty que tiene el MODIS, y con lo cual quiere decir que la periodicidad de los datos es mucho mayor. En ese sentido es muy adecuado. Tiene un algoritmo de cálculo muy parecido porque las longitudes de onda son muy parecidas. ¿Pero me has aplicado el descuento de antes? Vale, muy bien. Bueno, pues tiene más o menos las mismas longitudes de onda. El producto de BIRS es verdad que tiene menor resolución espacial que el de MODIS, que tiene 3 kilómetros, el de MODIS comparado con el BIRS. Y bueno, pues hay luego otras peculiaridades del algoritmo, como que MODIS sí que calcula en cuerpos de agua interiores a tierra y BIRS no lo hace. Bueno, y a continuación paso ya a comentar algo mucho más preciso. Hemos colocado, desde el año 2018, tenemos colocado en la base de Marambio, está gestionada por el Servicio Meteorológico Argentino y está ubicada en la península antártica. En esa diapositiva veis exactamente dónde está, en la península antártica, más o menos ahí en la punta, en un sitio que es muy interesante desde el punto de vista atmosférico porque está muy cerca del Círculo Polar Antártico. Allí desde el 2018 tenemos aparatos midiendo, un fotómetro y además una cámara de todo cielo que nos ayuda a obtener medidas de cobertura de nubes. Para darnos idea, bueno, este es el pabellón científico, donde en la terraza pues, podéis identificar, aunque sea a esa distancia, pues que está llena de aparatos meteorológicos, ¿no? y de sensores. Les compartimos también con el Instituto Finlandés Meteorológico, tienen allí también un ceilómetro, etcétera. Y sobre todo por decir que, bueno, allí en Marambio habitualmente, y si no hay eventos, pues el espesor óptico de aerosoles debería tener un valor bastante bajo, de 0,03, y ocasionalmente se detectan partículas un poco más grandes. Normalmente son partículas pequeñas. El tamaño de partículas se puede determinar por lo que se denomina el exponente de Armstrong, que se calcula en el modelo de inversión de los datos. Pero bueno, decir que son habitualmente partículas pequeñas, excepto aproximadamente entre un 11 y un 15% de las medidas que están dominadas por partículas más grandes. No es de extrañar porque esas provienen de la sal marina, que sí que son partículas un poco más grandes. Vamos a analizar los incendios de Australia. Australia ocurrieron en diciembre del 2019. Ahí tenéis una secuencia de imágenes que va de izquierda a derecha y de arriba a abajo. El 28 de diciembre se ven... esto que estáis viendo aquí es el índice ultravioleta de aerosoles obtenido por BIRS. Estamos mezclando muchos satélites diferentes. Este índice, sobre todo, se desarrolló para determinar pirocumulonimbos, es decir, la nube de la que he hablado antes cuando los incendios son muy grandes e inyectan aerosoles en la estratosfera. Ahí veis cómo va avanzando la nube, el índice, el día 1, día 3, a partir del día 7 ya casi está tocando la península antártica, el día 8 y el día 9 ya la península antártica está afectada por las emisiones de los incendios, de estos incendios. Esta sería la animación, que bueno, no es que aporte nada adicional, salvo ver los mismos mapas que he dicho el movimiento. Eso sería, repito, el índice ultravioleta de aerosoles obtenido por BIRS. Toma un par de longitudes de onda en el ultravioleta y es muy sensible precisamente a este tipo de aerosoles. Ahí es cuando vemos la afectación que tiene ahí en la Antártida. No obstante, y lo que hemos pretendido aquí ha sido aglutinar muchos datos de teledetección, hemos utilizado también datos del Calypso. El Calypso es un satélite que tiene un LIDAR, sobre todo trabajando en 2 longitudes de onda, en 1064 nanómetros, y muy interesante la de 532, porque tiene polarización vertical y horizontal. En un LIDAR la polarización es interesante
no ya para determinar el espesor óptico de aerosoles, que los puede determinar con otro sensor, sino para que, analizando la relación entre ellos, puede sacar el tamaño de las partículas y sobre todo la forma, porque las partículas esféricas no cambian la polarización y las otras partículas la cambian constantemente. Aquí vemos que durante los días en los que se produjo el evento de los incendios hemos extraído las trayectorias de Calipso. La primera imagen es del día 7, la siguiente del día 8, las dos siguientes del día 9 y las dos siguientes del día 10. Se determina, se ve, lo resumo porque no hay mucho tiempo para ver la diapositiva, pero os digo que ya en el día 7 se detectan aerosoles en la capa de casi los 14 kilómetros, dentro de lo que es la Antártida, estamos hablando en la zona de la estratosfera. Luego el día 9 ya es mucho más densa y el día 10 ya se ve una capa pues verdaderamente importante. ¿Qué hemos hecho? Y ya estoy terminando. Hemos representado en esa figura, para determinar un poco las propiedades de los aerosoles, hemos representado el exponente de Armstrong en el eje de las ordenadas contra el espesor óptico de aerosoles. El exponente de Armstrong, si es pequeño, indica que las partículas son grandes. Y si el exponente de Armstrong es grande, indica que las partículas son pequeñas. ¿Y dónde está la división? Pues más o menos en el valor 1. Vemos cómo estamos detectando partículas un poquito pequeñas, porque están por encima de 1 el exponente de Armstrong, y los días, la azul, la verde y la amarilla, corresponden exactamente al espesor óptico de aerosoles en los días donde la nube y el índice pues, era mayor sobre la Antártida. Estos son datos ahora ya del fotómetro que tenemos en Marambio, es decir, todos los datos lo corroboran. Y finalmente, simplemente, hemos comparado los datos que teníamos de Marambio, es decir, de la base antártica, donde tenemos ubicado el fotómetro, con la estación de Australia, que también tenemos allí hay un fotómetro de la red Aeronet, que es en Tumbarumba, para ver cómo era un poco la diferencia que se producía. Esto que veis aquí es la representación de la distribución del tamaño de aerosoles. Es decir, tenemos, cuando hay dos lóbulos, es cuando tenemos una distribución bimodal. El primero son partículas pequeñas y el segundo partículas grandes. La curva verde es la distribución de tamaños que se obtiene en Tumbarumba en esos días. Es decir, hay partículas pequeñas y partículas grandes. Pero si nos fijamos en la curva azul y la curva roja, son las obtenidas por la distribución de tamaños en la base antártica en los días 10, 9 y 10, que son los afectados, donde ha desaparecido el modo grueso de aerosoles. Es decir, que lógicamente es lógico que las partículas más grandes hayan ido decayendo a lo largo de lo que dura el transporte atmosférico. Pero además el máximo de la distribución del tamaño fino, del lóbulo de la izquierda, son partículas un poquito más grandes que las que se obtienen en Tumbarumba, es decir, se ha producido una condensación a lo largo del transporte atmosférico de esas partículas que provienen de los incendios, que son partículas orgánicas. Bueno, esto es lo que concluiría de alguna manera la detección de eventos en lugares tan distantes, en este caso, como la Antártida, cuando estamos analizando incendios que provienen de Australia. Yo, como conclusiones, básicamente sí que diría que a quien esté interesado trabajando en temas de aerosoles es muy interesante el uso para espesor óptico de aerosoles, trabajar con el sensor BIRS, del Suomi y también del MODIS, lo que pasa es que ese ya tiene bastante más tradición, y cuando se busque valores cualitativos, como es el índice, pues se trabaje con índices como el ultravioleta de BIRS o el de OMI también, que yo no lo he mencionado aquí, pero que también estamos trabajando con él. Y luego hay otras conclusiones que son obvias y es la importancia que tiene detectar este tipo de eventos en lugares vírgenes del planeta, o que hasta ahora los considerábamos como tal, como es el caso de la Antártida. Y bueno, pues aquí termino. Muchas gracias.